Fíjense cómo ese recuerdo no excluye al otro, es decir, una tradición no se impone sobre la otra, simplemente confluyen. Y en esa confluencia es donde se encuentra lo que nos hace únicos ante otras tradiciones. Y en cada país, por supuesto, se vive de forma distinta. Hoy les vamos a contar qué sucede también desde Panamá, por ejemplo, donde las fechas se juntan con una efeméride histórica y que tiene también relación con ese proceso de creencia. Así es que lo que sucede hoy en nuestros pueblos es una festividad completamente distinta a la que pueden ver en otros lugares porque tiene precisamente esa mezcla. Vamos con entrevista especial. Recuerde que durante todos nuestros programas nos acompaña Paula Mónaco desde México y ahora se encuentra con nosotros con su siguiente invitado. Bienvenida, Paula, gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenas noches, Araí, buenas noches para quienes nos acompañan por la señal de Telesur. Desde México, en esta noche que es la más esperada dentro de esta semana de ritualidades, recordemos que aquí en México la creencia es que nos visitan nuestros difuntos y ya vinieron los xoloescuintles, los perros, las mascotas en días pasados, quienes murieron de forma trágica, ya vinieron los niños y niñas y hoy se espera en esta noche la llegada de todos los muertos. Hoy tenemos un invitado para abordar una parte muy específica de esto. Estamos muy contentos de tener aquí a Luis Alberto López Huario, quien es arqueólogo, licenciado en arqueología, maestro en historia y etnohistoria. Buenas noches, Luis. Muchas gracias, buenas noches. Luis, hoy en el presente en México, esta ritualidad que tiene muchas formas, sobre todo se da en torno del altar, la ofrenda, sobre todo en el hogar y en los panteones y en los cementerios. Pero siempre fue así. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue en las culturas mesoamericanas antes del catolicismo? Agradezco la invitación y me gustaría hacer un comentario que para este tipo de, se le conoce como celebraciones, yo diría, es una conmemoración, es traer a nuestra memoria a nuestros seres queridos. Tenemos que partir de una doble creencia. Por un lado, que con la muerte no se termina nuestro existir. Es una celebración de que la vida continúa. Ese es por un lado. Y por otro lado, de que esa vida aún es posible que se establezca un puente entre los seres que ya no estamos viendo físicamente, ya no podemos abrazar, pero que pueden cruzar y volver con nosotros, aunque sea por estas ocasiones especiales. ¿Cómo era antes? Se tenía la creencia en general en la época prehispánica con sus variaciones por regiones, pero podemos ir en general, también esta creencia se ha mantenido. En la nota que ha precedido el inicio de este programa se hablaba de que es una especie de mezcla, es un sincretismo y coincide en México con todas esas ritualidades que llegaron de Europa, porque también acá en México había esa ritualidad y coincide con una fecha con fechas muy especiales como serían estas, es donde se empieza a preparar el terreno para los nuevos cultivos, es la siguiente ronda de producción de la tierra. ¿Cómo era? Pues había celebración, se ponían alimentos a los seres que ya nos han abandonado, pero había una característica fundamental. Nosotros ahora tenemos la costumbre o que se crema o que se sepulta a nuestro ser querido en un lugar especial, fuera por cuestiones civiles, de salud, normas que hemos establecido como sociedad, pero era muy común que se sepultara al ser querido en la misma casa, por lo general muy cerca de los fogones, que es el fogón es el lugar donde cocinamos. Esa era una característica señalada. Y entonces también esa ritualidad, digamos, esa cercanía incluso era más lógica, ¿no? El fallecido no estaba en un panteón, no estaba lejos, sino en el hogar. Con esa expresión de hogar, no como un lugar donde se cocina, que es donde es fuego, sino el hogar que es a donde nosotros llegamos cotidianamente a convivir con nuestros seres queridos, los vivos, y los muertos seguían ahí. Y es más, era también muy común enterrar a los seres, sobre todo a los pequeños, en ollas pequeñas y ponerlas en los muros o bajo el fogón. Y era escaso el que sepultaran, que hubiera un cementerio, que hubiera un lugar como los que ahora nosotros conocemos, que hubiera un lugar donde los depositaran. Sí se han encontrado,
por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, en el norponiente de la Ciudad de México, la capital del país, se encontró un lugar donde se depositaron a más de cerca de 500 personas en diferentes momentos. Pero esta es una situación extraña. Por lo general, estos rituales implicaban volver a la madre tierra. Salimos de un útero, es el femenino, salimos por un conducto que es la vagina, y las ollas por lo general tienen una boca más estrecha y tienen un cuerpo redondeado, que es el vientre femenino. Se volvía a ellos, pero no muere uno, continúa uno su existencia, nada más que está en otro plano. Y era común, es común en las distintas excavaciones arqueológicas, entonces, sí, que donde siempre hay un cuerpo hay una olla de barro. Es muy común, es una situación muy común. Y también había otra característica: si sepultas a alguien que se dedicaba al arte de la plumaria, a tejer con plumas de aves, se le depositaba con sus instrumentos de trabajo. Si era una mujer que se dedicaba a las cuestiones textiles, se le ponían sus vasijas, sus hilados, hay un instrumento que se llama malacate. Se coloca al ser querido que ya falleció con sus instrumentos cotidianos, porque insisto, el plano en este mundo ya terminó, pero a diferencia de una visión occidental donde decimos que en paz descanse, aquí el fallecido no descansaba, seguía trabajando porque apoyaba a los dioses. Y si me permites 10 segundos más para ampliar esta información, la diferencia es: si tú te portas bien, en una visión occidental, si tú te portas bien puedes ir al cielo, si no te portas bien puedes ir a un plano donde al infierno, te vas a quemar. Acá la ubicación de tu ser no dependía si te portabas bien o mal, sino cómo había sido tu fallecimiento. Si tenía que ver con agua, en una inundación, un rayo, o si eran niños un poco más grandes, se iban a Tlalocan porque ayudaban a Tlaloc, tiene que ver con agua. Pero si eran bebés muy pequeños, se iban a otro plano, a otro mundo espiritual, donde había un árbol lleno de pechos que los amamantaban. Y esa idea de que los muertos no se van del todo, sino que siguen cerca, y este concepto de lo que está explicando recién hablaba Luis de la continuidad. Sorprende mucho fuera de México esta noción que tenemos de los muertos como parte de la vida, e incluso la iconografía, ¿no? Ahora estamos en el Museo de Arte Popular, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y podemos ver estas calaveras. Sorprende que los cráneos en el arte popular mexicano no son una imagen de terror, por el contrario, les ponemos color, y mucho color. Justamente en torno de esto le pediría que nos profundice un poco. Las almas, los espíritus, ¿cómo estaban presentes, cómo se concebían presentes dentro de la vida? ¿Con formas humanas, con otras formas? Normalmente es que, si me permites un símil, es como tu esencia, más que algo físico, que es tu cuerpo, que digamos sería el envase, el contenedor de tu esencia. Se toman como fuerzas que existen en tu alrededor, en tu vida cotidiana, que por lo general no se presentan en la forma que nosotros entendemos como de una permanente existencia a mi lado. Por eso en estos momentos, en estas fechas tan señaladas, que es el Día de Muertos, es que se establece ese paso, porque además vienen, espero ser claro con ello, vienen y les ponemos lo que les gustaba. Estas flores con aroma, el copal, las veladoras, el agua, la sal, es todo sensitivo. Pero si ya murieron, ¿cómo van a saborear los tamales, el mole, las tortillas? ¿Cómo lo van a saborear? Porque siguen siendo esencias
que vienen y toman la esencia de los bienes que están ahí, y las velas les permiten seguir ese camino, el aroma les permite seguir ese camino, y por eso les ponemos una foto, algo alusivo a ese ser, para que sepa hacia dónde tiene que ir, porque tiene que venir a la ofrenda que yo le di, es lo que yo le doy. Y este proceso de intercambio entre que ellos vienen y me vuelven a estar conmigo y yo les ofrezco lo que más les gustaba, es una esencia de permanencia. Quiero aprovechar el momento para recomendar la lectura, hablando de espectralidades, de presencias. El arqueólogo Luis Alberto López Guario, que hoy nos visita, es el compilador de un libro que se llama Sombras y Susurros, Vivencias Extrañas en la Arqueología. Y un libro que ha sido un fenómeno, que lleva por su tercera edición, tercera versión, digamos, tercer volumen. Tercer volumen, sí. Y lleva usted casi 50 años trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha sido docente y ha trabajado en distintos estados, en Chiapas, en Chihuahua, en Colima, en el Estado de México, en Jalisco, en Michoacán, en Ciudad de México, en torno de este tema de la forma en que se vivía y se celebraba o se conmemoraba la muerte. ¿Hay diferencias en los diversos estados, en las diversas regiones del país, de los diversos pueblos que habitaron y habitan? En general, permito 10 segundos. Estas compilaciones las estoy haciendo con un querido amigo que lleva por nombre Luis Alberto Martos López, mi querido tocayo. Ese es con respecto a los libros. Ahora, las variaciones depende, porque no nada más es lo que tú puedas ofrecerle al ser querido que viene a visitarte, sino también es lo que a él le gustaba. Entonces, si es una persona que vive en la costa del Pacífico, hay un cierto tipo de alimentos que es lo que los que se consumen, porque son los que son parte de nuestra vida diaria. Si es en el centro, son otro tipo de alimentos. Si es en la costa, es otro tipo de alimentos. En el norte, en el sur. Hay variaciones, tanto por región como por tiempo, pero en general lo que es constante es ponerles alimento, el alimento preferido del ser querido al cual estamos haciendo la ofrenda, o a los seres que le estamos haciendo ofrenda, sal, porque la sal le da vida a los alimentos, le da un sabor, agua para refrescarlos, velas, flores y alguna imagen o algún objeto de ellos. Las constantes son esas. Lo que va a variar es el tamaño de la ofrenda, que también depende de el poder adquisitivo de la persona que pone la ofrenda, por un lado, y por otro lado va a variar de los productos a los cuales tengan acceso. Aquí, digamos, voy a decir una cosa muy rápida. En el norte de México se utiliza mucho lo que se llama la tortilla de harina. Acá en el centro de la tortilla de maíz. Difícilmente vamos a poner una tortilla de harina, a excepción que a mi ser querido le gustará mucho el consumo de tortillas de harina, que son características del norte. Varía por región. Qué interesante todo lo que nos está contando. Y para cerrar, hablar un poquito de esto que mencionaba al comienzo, que creo que es algo bien interesante, de las formas de vivir la muerte como presencia constante. Tal vez que hagamos nuestros altares y que sea algo tan emocionante, tan privado, íntimo y emocional de las familias hoy, hacer el altar para sus seres queridos. ¿Cree usted que se vincule con esto que nos mencionaba de que antes al ser querido se lo enterraba en la propia casa, se lo recordaba, habitaba la propia casa de algún modo para siempre? Sí, es que no se entendería como el fin de la existencia. Hay una permanencia y van a seguir con nosotros, a diferencia de otras creencias que podemos decir orientales, donde se termina una existencia y se puede reencarnar, volver a la vida y regresar en otro plano, como decían de Mahatma Gandhi, que llegó a tal su nivel de luz, que llegó al séptimo y ya no tenía que renacer. Ahí sí es cómo me comporto, es subo, bajo en el nivel, digamos, vamos a decir una forma, no quiero ser burlón, como escalones, pero acá no es que vuelva a renacer, es que permanezco, y mi permanencia es, sigo con mis seres queridos. Y si me permiten un comentario, en la película esta que se volvió muy famosa de Coco,
dicen, recuperaron un elemento fundamental que viene desde la época prehispánica. Cuando uno los olvida, es cuando tienen la verdadera muerte. Por eso les ponemos un altar, porque siguen vivos con nosotros. Muchas gracias, Luis Alberto, por el tiempo, por la explicación, y también nos ayuda a entender cómo los percibimos aquí siempre cerca a los muertos en esta zona del mundo, en Mesoamérica, y cómo esto lo venimos transmitiendo de generación en generación. No es solo el negocio, no es solo lo que vemos que se conoce por redes o por medios de comunicación, es algo que nos va quedando, que nos van transmitiendo los abuelos y las abuelas, básicamente. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación de hoy desde Ciudad de México. Adelante, Caracas. Seguimos en esta cobertura especial de Día de Muertos en América Latina. Gracias, querida Paula, a ti, a tu invitado. Por supuesto, decía una frase importante.